Hola, buenas tardes. Soy Mario Martínez, profesor en el Departamento de Ciencias de los Alimentos en la Universidad de Aarhus, en Dinamarca. Y durante los siguientes 20 minutos voy a hablar de cómo podemos mejorar la calidad nutricional de los hidratos de carbono que hay en algunos productos ricos en hidratos de carbono, como son especialmente los productos horneados. Ricos en hidratos de carbono muchas veces porque tienen un alto contenido en almidón, y también ricos en hidratos de carbono porque muchas veces tiene un alto contenido de azúcares añadidos. Entonces, bueno, voy a intentar hablar de esos dos tipos de productos. Entonces, bueno, pues he puesto ahí un pequeño mapa donde, bueno, me gustaría simplemente concluir de que hay cada vez un mayor interés de los consumidores por comer bien, por comer sano. Entonces, ¿dónde posiciona todo esto, estas nuevas tendencias nutricionales, dónde posicionan a los productos de bollería y de panadería? Cuando hablo de productos de bollería y de panadería, me gustaría simplemente destacar este diagrama, y en esta presentación de hoy voy a simplemente hablar de los productos con un porcentaje de grasa harina menor del 50%, es decir, voy a excluir todos los productos que tienen grasas laminadas, como los productos tipo croissants, no voy a hablar de ellos, pero sí que voy a hablar de otros productos y voy a hablar particularmente de productos con un muy alto contenido en almidón y un alto contenido en agua, eh, y esos son los panes. Y también voy a hablar de otros productos que van a tener un muy alto contenido en azúcares añadidos. Y como ejemplo voy a poner unos bizcochos. Ambos productos están categorizados normalmente, o son vistos por tener un alto contenido en sal, un alto contenido en grasa, aunque bueno, en el caso de los panes no hay mucha grasa, y en el caso de los bizcochos sí que puede haber ahí un contenido de grasa mediano. Hay un contenido en azúcar grande, dependiendo del producto del que estamos hablando. Hay normalmente un bajo contenido en fibra y normalmente su consumo da lugar a una elevada respuesta glicémica. Entonces, lo que voy a hablar en esta presentación es bueno, cómo intentar que estos productos, el azúcar que tienen estos productos, sea absorbido en una menor extensión, podamos incrementar el contenido en fibra dietética y podemos disminuir la respuesta glicémica después de su consumo. Y a la vez indirectamente, pues también estamos un poquito atendiendo o intentando disminuir el aporte energético que el consumo de estos productos genera, y incrementar la saciedad, que normalmente es baja después del consumo de estos productos. La primera familia de productos que voy a comentar, como he mencionado anteriormente, son los tipos, por ejemplo, productos como los panes, donde vamos a tener un alto contenido de almidón y un alto contenido de humedad. Esto, el principal problema que genera es que, como tenemos un alto contenido de almidón y además un alto contenido de humedad, durante el procesado hidrotérmico, un horneado, por ejemplo, la estructura semicristalina del almidón va a desaparecer, como podemos ver ahí en ese vídeo, donde estamos simplemente calentando unos gránulos de almidón. Y si esto sucede, el consumo de esos alimentos va a dar lugar a una elevada respuesta glicémica. Y esa elevada respuesta glicémica está asociada en la comunidad médica con ciertas enfermedades crónicas. Entonces, lo que vamos a intentar es disminuir la respuesta glicémica, o intentar generar un perfil de respuesta glicémica extendido que da lugar a un perfil energético más sostenido. Igual pues nos puede ayudar, por ejemplo, a no estar cansados a mitad de la mañana. Una de las principales estrategias que se nos puede venir a la cabeza inicialmente es, bueno, pues vamos a intentar prevenir la gelatinización de esos almidones. Bueno, pues en este estudio que vimos aquí, donde realizamos, como podemos ver aquí, el pan. Este pan es un pan típico que tenemos en España, con muy poquita humedad. Incluso en este pan no conseguimos disminuir para nada la completa gelatinización del almidón. Es decir, si estamos en un sistema con alto contenido de almidón y alto contenido de humedad, no podemos evitar la completa gelatinización del almidón. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender cómo, y esto que es importante, cómo podemos, ya que el almidón está completamente gelatinizado, cómo podemos hacer que durante el almacenamiento las moléculas se reorganicen de tal manera que generen estructuras lentamente digestibles. Eso es lo que estamos intentando entender. Estos son unos trabajos que publicamos hace un par de años, donde estudiamos ciertos atributos moleculares
y observamos de que algunos almidones eran más propensos a formar estructuras lentamente digestibles que otros, y eso estaba basado en la estructura molecular. Lo que vimos inicialmente es que algunos almidones que tenían una población de cadenas cortas, más de 15,5 unidades de glucosa, eran más propensos a formar estructuras lentamente digestibles después de la completa gelatinización. No obstante, todavía no teníamos todas las respuestas. Y por ejemplo, aquí podemos ver, esto es un trabajo que acabamos de enviar, vemos que la amilopectina de la banana, en este caso, evidentemente no la podemos conseguir purificada, la purificamos nosotros con precipitaciones con diferentes alcoholes, y vemos que la banana, lo que estoy representando en esta gráfica, es la concentración de azúcares reductores a los 90 minutos de digestión in vitro, que este es el parámetro, uno de los parámetros cinéticos in vitro que más está correlacionado con el índice glicémico in vivo. Y lo que podemos ver ahí es que después de cocinar estos almidones y dejarlos almacenar, por ejemplo, por 7 días, vemos que la amilopectina de la banana es una superamilopectina para generar estructuras lentamente digestibles a través del almacenamiento y de la retrogradación. ¿Pero por qué esto es así? Porque es así y porque, como podemos ver aquí, tanto la banana como la patata tienen una distribución de las cadenas unitarias que es muy parecida. Las dos son tipo 4. Entonces, bueno, queríamos ver, bueno, en diferencia con el maíz, pues tienen las cadenas un poquito más largas, tienen un menor número de cadenas, de cadenas cortas en relación a las largas, pero todavía eso comparado con el maíz, pero entre la banana y la patata todavía no teníamos respuestas. Entonces lo que hicimos fue un montón de análisis donde emparejamos secuencias enzimáticas con secuencias cromatográficas y obtenemos un montón de parámetros estructurales, como podemos ver aquí, toda esta locura de datos, tampoco quiero que os fijéis en ello, y bueno, pues obtuvimos respuestas. Y además lo que quisimos ver es cuál era la propensidad de ambas amilopectinas de formar hélices dobles. Y esto lo analizamos a través de calorimetría referencial, pero además a través de resonancia magnética nuclear del carbono. Interesantemente, era la patata, la amilopectina de la patata, la que tiene más propensidad a formar hélices dobles y no era la de la banana. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Además, fijaros que la amilopectina de banana tiene la misma capacidad que la amilopectina de patata de contribuir a la estructura de gel cuando lo dejamos retrogradar. No obstante, el número de hélices dobles es mayor en la patata. Además de todos esos parámetros estructurales que os he mencionado anteriormente, también obtuvimos una indicación indirecta del número de cadenas B fosforiladas, donde en la maíz y en la banana, la amilopectina de maíz y de la banana no lo vimos, pero en la amilopectina de la patata sí que vimos un contenido significativo de cadenas fosforiladas. Entonces, en base a todos estos parámetros estructurales, hemos establecido un modelo donde vemos que estas son las diferencias. Es mejor verlo con un dibujo, por eso he dibujado estos dos esquemas. En el caso de la patata sí que es verdad que tenemos un mayor contenido, un mayor número de hélices dobles. Eso es cierto que en la banana. No obstante, estas hélices dobles no se van a alinear tan bien como en la banana, por varias razones. La primera razón es que las hélices dobles van a tener grupos fosfato que van a sobresalir de las hélices dobles y van a resultar en un impedimento estérico y una repulsión electrostática a ciertos pHs de las diferentes hélices dobles. Esa es la primera razón. La segunda razón es que la distancia entre building blocks va a ser más larga. Entonces va a dar lugar a que las dobles hélices no se alineen. No obstante, en la banana no tenemos esas restricciones y sí que se pueden llegar a formar estos agregados supramoleculares que van a ofrecer una restricción topológica hacia las enzimas digestivas de digerir el resto de la molécula. Además, en el caso de la banana, como tenemos una interblock segment es lo que llamamos a la distancia entre los diferentes building blocks. Como tenemos esta distancia tan corta, se va a generar también una parte que va a ser amorfa, pero va a tener una muy elevada densidad de enlaces glucosídicos alfa 1,6. Y eso también va a dar lugar a una restricción de la enzima para digerir el resto de la molécula.
Entonces, bueno, esperemos que este paper se publique pronto, pero ahora ya sí que estamos intentando dar lugar a un entendimiento importante para generar estructuras lentamente digestibles a partir de almidón completamente gelatinizado. Además, no solo es una cuestión de distribución de las cadenas, sino también del tamaño de la molécula. También vimos que amilopectinas, que inicialmente no son propensas a formar estructuras lentamente digestibles, si se hidrolizan con, por ejemplo, ácido clorhídrico y disminuye su tamaño molecular, da lugar a esa resistencia. Pues la hipótesis que tuvimos para el segundo estudio fue, bueno, vamos a intentar coger una superamilopectina, como la de la banana, y vamos a romperla con una muy alta cizalla, como por ejemplo aquella generada durante la extrusión de doble tornillo, donde vamos a combinar tanto energía mecánica como energía térmica. Y estos son los resultados del tamaño molecular de las amilopectinas de la banana, tanto por radio hidrodinámico como por tamaño molecular o peso molecular. Podemos ver que a través de control de la energía mecánica específica, con el extrusor podemos fragmentar las moléculas como nosotros queremos. Y eso va a dar lugar a que las diferentes moléculas de diferente tamaño molecular se vayan a tener diferente capacidad de realinearse durante la retrogradación. Y esto es interesante. Esto es interesante porque además lo que vimos es que si conseguimos que esas moléculas tengan un tamaño molecular lo suficientemente bajo, las cinéticas de digestión in vitro de estas moléculas completamente gelatinizadas puede disminuir, como vimos in vitro, hasta un 36%. Nosotros pensamos que esto es debido a que el hecho de fragmentar las moléculas vamos a hacer que esos trozos tengan una mayor probabilidad de que se alineen entre ellos y al final resulte en un mayor número de hélices dobles o en un menor número de puntos de acceso para el alfa-amilasa pancreática de digerir el almidón. Y me gustaría simplemente señalar de que esta ocurrencia no implica de que vayamos a empeorar las propiedades texturales del alimento, ya que no necesariamente estamos mejorando la capacidad de estos agregados supramoleculares de conectar dos puntos en el espacio, que es lo que verdaderamente va a contribuir a empeorar las propiedades texturales de un sistema alimentario. También observamos a través de reología y de cromatografía de que la amilosa también se fragmenta. Y bueno, quisimos llevar estos conocimientos a un producto real y en este caso, bueno, verdaderamente lo que hicimos fue un estudio bastante simple donde realizamos un pan sin gluten, donde había mucho almidón, que es lo que queríamos, y sustituimos un 20% del almidón por harina de banana o harina de banana extruida o una mezcla de las dos. Y luego realizamos la panificación. Entonces, bueno, voy a ir directamente al grano aquí. Estos son los diferentes productos que obtuvimos y me gustaría señalar de que analizamos las fracciones de digestibilidad del almidón en el centro de la miga, la cual estaba completamente gelatinizado. Y estos son los resultados. En los resultados podemos ver claramente de que a medida que simplemente por sustituir un 20% por almidón de banana, aumentamos significativamente las fracciones de almidón lentamente digestible y almidón resistente, pero además ese incremento es todavía mayor cuando rompemos las moléculas de amilopectina a través de extrusión. Y los resultados no siguen una tendencia con la dureza y sí que siguen una tendencia con la entalpía de retrogradación de la amilopectina en las migas. Es decir, esto confirma de que efectivamente estamos incrementando la propensidad de las amilopectinas de formar estructuras lentamente digestibles en un producto o en un sistema alimentario real. De hecho, realizamos una evaluación de consumidores y a los consumidores pues, les gustó estos productos, exceptuando este de aquí, pero el resto los consumidores lo valoraron positivamente en términos de apariencia, olor, sabor y aceptabilidad general, cuando en realidad este producto tenía hasta 6 veces más contenido de almidón, de estructuras lentamente digestibles o no digestibles. Ahora, la siguiente parte de esta presentación vamos ahora a hablar de un sistema con mucho azúcar. Es decir, ahora vamos a tener, y estoy hablando de un bizcocho, ahora vamos a tener
también vamos a tener almidón. Este almidón tiene que ser, como he comentado anteriormente, hidrolizado por el alfa-amilasa pancreática y luego tiene que ser hidrolizado las dextrinas otra vez por las border alfa-glucosidasas a glucosa. ¿Y por qué a glucosa? Porque la glucosa es como nuestro cuerpo va a obtener la glucosa es la única forma en la que va a entrar a través de en las células a través de los transportadores de glucosa. Es decir, esto aquí lo que estamos representando es una célula del intestino y aquí vemos los diferentes transportadores de glucosa porque la glucosa es la única forma que tiene nuestro cuerpo de introducirla dentro del torrente sanguíneo. Pero en este caso, no solo tenemos almidón, no solo tenemos glucosa proveniente del almidón, vamos a tener glucosa proveniente de ciertos disacáridos, como por ejemplo azúcar o lactosa de la leche. En este caso también la molécula tiene que ser hidrolizada con las bases border alfa glucosidasas, pero a veces podemos tener azúcares invertidos o azúcares que están contenidos en la miel o en ciertos jarabes, donde la glucosa está directamente como está. Sí que es cierto de que hay estrategias para inhibir el alfa-amilasa o inhibir las bras border alfa-glucosidasas, pero si estamos trabajando con un sistema muy alto en azúcar, como puede ser un bizcocho, igual podría ser más interesante la estrategia de inhibir directamente los transportadores de glucosa en las células del intestino. Los transportadores de glucosa, en este caso, como estamos hablando de un sistema con muy alto contenido en azúcar, el transportador que va a participar en mayor medida va a ser el Facilitated Glucose Transporter 2 o el GLUT2. Interesantemente, ciertos polifenoles, especialmente flavonoles y flavonas, han sido reportados de inhibir esos transportadores de glucosa. Entonces, bueno, esto fue, ciertamente me gustaría recalcar, siempre y cuando alcancen una concentración significativa que no es muy alta, pero tenemos que encontrarnos con estos polifenoles unas concentraciones de alrededor de unos 100 micromolar. Y esto fue la razón por la que decidimos utilizar pulpa de la banana. Esto fue un proyecto financiado por la Fundación Walmart para disminuir desperdicio de banana en países latinoamericanos. Entonces, lo primero que se nos viene a la cabeza es cómo secamos esa pulpa de la banana, si lo que queremos es tener un mayor contenido en polifenoles. Tenemos dos técnicas, podemos secar con temperaturas muy elevadas, pero vamos a degradar polifenoles, o podemos utilizar liofilización, que ciertamente va a inactivar la polifenoloxidasa y, bueno, puede ser beneficioso inicialmente, aunque la liofilización también podría dar lugar a una descompartamentalización debido a la congelación del agua. Y también queríamos ver el efecto de la extrusión. Esperábamos de que iba a haber una rotura de proantocionidinas y también una degradación de ciertas catequinas, pero también iba a haber una rotura de la matriz. Esta es la hipótesis que teníamos, y igual la rotura de la matriz podría ser beneficiosa. Realizamos un análisis y estos son los principales polifenoles que encontramos, y estas son las harinas que producimos, harinas secadas, harinas liofilizadas y estas dos harinas después de un proceso de extrusión. Sí que es verdad que siempre que hacíamos un proceso con elevada temperatura, las epicatequinas disminuían y se degradaban. No obstante, observamos de que los ácidos fenólicos, quercetina y mercetina, eran resistentes, eran termoestables, ya sea porque están pegados a ciertos polisacáridos de la pared celular o porque están en forma de glucósidos. Entonces, si son termoestables y a la vez estamos promoviendo una rotura de la matriz, pues igual estamos incrementando su bioaccesibilidad y eso podría ser interesante. Ahora, nosotros no vamos a consumir la harina. Primeramente tenemos que hornear. Entonces queríamos ver el efecto, también la resistencia de estos polifenoles al horneado. De esta manera los agrupamos en ácidos fenólicos y podemos ver que efectivamente durante el horneado también podemos llegar a incrementar la bioaccesibilidad de ácidos fenólicos. Recordamos de que no se degradan con la temperatura, son sólidos como una roca eh, prácticamente, y entonces aumentamos su bioaccesibilidad porque rompemos el resto de la matriz. No obstante, las catequinas se degradan significativamente durante el horneado. No obstante, me gustaría recalcar de que la tendencia, aquí tenemos las harinas extrusionadas, las harinas no extrusionadas, durante la extrusión se degradan las epicatequinas, pero durante el horneado se produce una tendencia a la inversa. Lo que quiere decir estos resultados es que
a través de la extrusión estamos promoviendo la interacción de los flavanoles con los polisacáridos y probablemente con el almidón, de tal manera de que esa complejación va a hacer que estos polifenoles sean más resistentes al horneado. Y eso es muy interesante a la hora de elaborar productos de panadería. También quisimos hacer la evaluación de cuántos de estos polifenoles llegaban o potencialmente pueden llegar al intestino. Entonces realizamos los bizcochos que realizamos anteriormente, eran simplemente bizcochos de trigo y simplemente sustituimos un 10% de harina de trigo por nuestras harinas de banana. De tal manera que el volumen de los bizcochos no cambiaba y la textura de los bizcochos tampoco cambiaba. Estamos hablando prácticamente del mismo bizcocho desde el punto de vista de la calidad física. Y bueno, hicimos una simulación de la digestión oral, gástrica, duodenal y vimos que, bueno, pues también la extrusión puede dar lugar a que esos polifenoles resistan el proceso digestivo y se encuentren en mayores cantidades en el intestino. De hecho, detectamos unos contenidos de polifenoles totales mayores de 500 micromoles por litro de digestato. Y también lo que hicimos fue alimentar la digesta, alimentar a una monocapa de células CACO2 para ver el potencial de los polifenoles de la digesta a inhibir los transportadores de glucosa. E interesantemente lo que vimos es que conseguimos doblar la inhibición del transporte de glucosa. Y esto es interesante porque esto lo conseguimos simplemente sustituyendo un 10% de harina de trigo por nuestras harinas. Y vimos un efecto un poquito más pronunciado en el caso de utilizar harinas extrusionadas. Y esto lo atribuimos a la presencia mayormente de quercetina y mircetina y de su efecto a inhibir el Facilitated Glucose Transporter 2. Entonces, bueno, me gustaría concluir con esto. Y bueno, simplemente acabo de mencionar un par de estrategias para intentar mejorar la calidad nutricional de productos muy altos en almidón y muy altos en humedad y de productos muy altos en azúcares, para intentar, pues bueno, poder consumir estos productos que tan ricos están sin estar expuestos a un mayor riesgo de enfermedades crónicas. Y nada, me gustaría simplemente agradecer a algunos de los colaboradores que han participado en este proyecto y muchas gracias.